Líneas notables de un triángulo. Vamos a empezar con lo que es una mediatriz de un segmento en general, de cualquier segmento, ¿no? La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular que pasa por su punto medio. Aquí tenemos el segmento AB. Observen el segmento AB. Para trazar la mediatriz de ese segmento AB, lo que debo de hacer es ubicar su punto medio. Está aquí. Y por ese punto medio trazar esta línea recta L, que sea perpendicular a AB. Ahí está el ángulo recto. Bien, esa es la mediatriz. Entonces, la mediatriz es L. ¿Mediatriz de qué segmento? Del segmento AB. ¿Qué dice la propiedad? De que este punto equidista del extremo A y del extremo B. ¿Qué significa equidista? De que tiene la misma distancia. Si MA mide 8 metros, también MB debe medir 8 metros. Eso solamente sucede cuando esta línea es mediatriz. Ojo, cuando es mediatriz. Por eso dice, todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Este punto N pertenece a la mediatriz, por lo tanto equidista de A y también de B. Este punto P, equidista de A, también de B, ahí está, PA igual a PB, ahí lo tienes. NA igual a NB, ahí lo tienes. MA igual a MB, ahí lo tienes. Si aquí tuvieras otro puntito, SA igual a SB, también, ¿correcto? Líneas notables, bisectriz interior. Bueno, alumnos, al margen de ese concepto, aquí tenemos dentro del recuadro, la bisectriz interior simplemente es la bisectriz de un ángulo interior. Claro, este es el ángulo interior. Trazas la bisectriz lo biseca un ángulo, lo divide en dos ángulos de igual medida. Ahí es bisectriz interior relativo al vértice A, o sea, la bisectriz del ángulo A. Por aquí puedes trazar otra bisectriz, por supuesto. Trazas un rayo beta, beta, y así sucesivamente. De ese también se traza una bisectriz. Alumnos, la bisectriz divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Si se trata de un triángulo, todo triángulo tiene tres ángulos interiores. Por lo tanto, tendrá tres bisectrices interiores. Pero también tiene tres ángulos exteriores. Por lo tanto, tendrá tres bisectrices exteriores. ¿Correcto? Entonces, en todo triángulo vas a tener bisectrices interiores y también bisectrices exteriores. En este caso es la bisectriz interior. Altura. Es el segmento perpendicular a un lado o a su prolongación bajado desde un vértice opuesto. Tenemos el triángulo ABC. Desde el vértice B trazas esa perpendicular BH que se va a llamar altura. ¿Cae dentro del triángulo? Sí, pero no siempre va a ser así como en este caso. Observa. Si quieres trazar la altura desde el vértice C, lo que tiene que hacer es prolongar BA, o sea, partiendo de B, pasando por A, y luego traza CH perpendicular a la prolongación. Entonces CH es la altura, ¿correcto? Bien, en este caso está fuera del triángulo, porque el triángulo es obtusángulo. Cuando el triángulo es acutángulo, estará dentro del triángulo. Pero ¿qué sucede si el triángulo es rectángulo? ¿Dónde se encuentra la altura? En realidad, las alturas vienen a ser los catetos, tanto AB como AC, ¿correcto? Entonces, los catetos vienen a ser alturas del triángulo rectángulo. Profesor, ¿y dónde está la otra altura? Tendría que trazar desde A hacia BC en forma perpendicular, que se llama altura relativa a la hipotenusa. Mediana. Ese es el concepto. Unes el vértice A con el punto medio del lado opuesto, su nombre es mediana, del triángulo ABC, relativo al lado BC, claro. Entonces, has trazado la mediana relativa al lado BC. Puedes trazar la mediana relativa al lado AC, claro, ubica su punto medio, lo unes con B y sería la mediana relativa a ese lado AC. Algo importante, propiedad, en todo triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa mide la mitad de ella. Ojo alumnos, la menor mediana es aquella mediana que cae en la hipotenusa. Miren, ahí, esa es la menor mediana, o llamada mediana relativa a la hipotenusa. Porque aquí hay otra mediana relativa a los catetos. Claro.
Pero la menor, ¿quién es? La que cae en la hipotenusa. Esa es la mediana BM, llamada mediana relativa a la hipotenusa, y el valor de esta mediana es la mitad de la longitud de la hipotenusa. Si la hipotenusa mide, por decir, 8 metros, cada segmento mide 8 y 8. Y esta mediana tiene 8 metros, 8 metros. Si la hipotenusa mide 8 metros, cada segmento tiene que medir 4, 4, ¿no? 4, 4. Y bueno, de acuerdo a la propiedad, esto debe ser la mitad de 8, 4. Por esa razón, las marquitas iguales, ¿correcto? Otro ejemplito. Si la hipotenusa mide 10 centímetros, cada segmento mide 5, 5, y de acuerdo a la propiedad, esto debe ser también 5. En conclusión, cuando tú trazas la mediana relativa a la hipotenusa, se forman estos dos segmentos iguales a esa mediana. Los tres siempre serán iguales. ¿Qué triángulo es este? Isósceles. ¿Qué triángulo es este? Isósceles. Muy bien. Mediatriz, ya les había dicho que es la mediatriz, la línea recta perpendicular en el punto medio de un lado. Bueno, ¿dice la mediatriz de quién? De AC. Si quisiera trazar la mediatriz de ABC, ubica su punto medio, trazas una línea recta perpendicular a BC en su punto medio. Listo. Quisiera trazar la mediatriz de AB, ubica su punto medio, línea recta perpendicular a AB en su punto medio. Bueno, propiedad. En todo triángulo isósceles, la bisectriz, altura relativa a la base, recaen sobre una misma línea. Bueno, esta explicación es así, algo de sencilla. Tienes un triángulo ABC, correcto, que es un triángulo isósceles. AB igual a BC, pero el lado AC no va a ser igual a los anteriores. Esa es la base. Entonces, cuando se tenga que trazar la altura relativa al lado desigual, esa altura, aparte de ser la altura, tiene que ser bisectriz. Por eso los ángulos iguales. Tiene que ser mediana. Por eso estos dos segmentos son iguales. Tiene que ser segmento de mediatriz. Ahí está, es un segmento de mediatriz. En pocas palabras, 4 en 1. Altura, bisectriz, mediana y segmento de mediatriz, que se suele colocar como mediatriz, ¿no? O escribir como mediatriz. BH, ¿qué viene a ser? Bisectriz, mediatriz, altura, mediana. Ahora, si el triángulo, imagínense de que el triángulo no es isósceles, pero tienes como referencia de que esto es bisectriz y altura, entonces el triángulo va a ser isósceles. Y si es isósceles, ya pues aplica lo mismo, ¿no? Bueno, ya les había explicado anteriormente que todo triángulo tiene tres ángulos exteriores. Su bisectriz exterior, ahí está. Divide el ángulo exterior en dos ángulos de igual medida. Ejercicios. Dos ambulancias que llevan pacientes con COVID-19 parten de un mismo punto. Como pueden observar, parten de B. Han recorrido 12 kilómetros y 35 kilómetros. Partió de B. Recorre 12 kilómetros y 35 kilómetros. Ya. ¿Qué distancia recorrerá otra ambulancia que parte del mismo punto al punto medio de la distancia que une los extremos de los primeros? Vale decir, alumnos, no se olviden de que estas dos trayectorias AB y BC son perpendiculares, forman el ángulo recto. La ambulancia recorrió 12 kilómetros, la otra ambulancia 35 kilómetros, pero sus trayectorias forman un ángulo recto. Bueno, sus trayectorias son rectilíneas, ¿ve? Como pueden observar. La pregunta es, calcular la distancia de B al punto medio de AC. Bueno, ¿y por qué mide 37? El triángulo ABC es triángulo pitagórico. Para calcular AC aplicas el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? De que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, AC al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 35 al cuadrado. Efectúas y sale 37. Esto ya lo había estudiado en triángulos pitagóricos. ¿Qué son los triángulos pitagóricos? Aquellos triángulos rectángulos cuyas longitudes de sus lados están representados por números enteros. Entre los más conocidos, 3K, 4K, 5K. El que sigue, 8K, 15K, 17K y así sucesivamente. En su momento yo les expliqué cuáles eran esos triángulos pitagóricos, ¿no? Entonces, por eso de frente ya colocamos 37.
porque estos valores son notables. 12, 35, 37. Hay otro que es 5, 12, 13. Otro, 8, 15, 17. Otro, a ver, 11, 60, 61. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, alumnos, entonces aquí se ha aplicado la mediana relativa a la hipotenusa y esa mediana BM debe ser la mitad de 37, 18,5. Si BD es bisectriz interior del triángulo ABC, dice de que BD es bisectriz interior del triángulo ABC, calcule X. Bueno, alumnos, ya saben ustedes de que la bisectriz divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Eso ya lo saben. Tanto al ángulo interior como al ángulo exterior. Por lo tanto, si BD es bisectriz, ¿cómo son estos dos ángulos? Iguales. Así de simple. Si nosotros sumamos 58 más 42 más 2 veces teta, ¿por qué? Porque al ser bisectriz 2 teta, efectúa la ecuación, llegas a teta 40. ¿Correcto? Bien, alumnos. Pero si quieren hacerlo mentalmente, lo pueden hacer sin tanta cosa, ¿no? Suma 58 más 42. ¿Cuánto me da 58 más 42? Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da? 100. Ahí está, 100. 100. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo ABC? 80, pues. 80. Y si es bisectriz, cada uno mide 40. Por eso, teta es 40. Y en este triángulo rectángulo dice 42 más 40 más X igual a 180. Listo, alumnos, de ahí sale. Si BH es altura del triángulo ABC, calcule X más Y. Al ser altura, miren, se forma un triángulo rectángulo, recto en H. Entonces, estos dos ángulos deben de sumar 90 grados y de ahí despejas X. X más 42 igual a 90, X es 48. Hacen lo propio aquí. Y más 35 igualas a 90. Y es 55 y lo sumas. Si BM es mediana, calcule X. BM es mediana. Si es mediana, ya les dije, estos tres como deben de ser igualitos. Por esa razón, estos tres igualitos, ¿eh? ¿Esto cuánto mide? 20. ¿Cuánto de medir esto? 20. Así de simple. ¿Por qué, profesor, mide 20? Sencillo, pues, alumno, porque si este ángulo mide 70 grados, esto debe medir 20, porque el ángulo ABC es recto, ¿eh? Ahí está. 70 grados, entonces esto es 20. Y si esto es 20, esto debe ser 20. Mediatriz de AC, ahí está, esta es la mediatriz. Por lo tanto, miren, alumnos, MC7, al hacer este trazo, 7 y esto también 7. Triángulo isósceles, alfa, y aquí también alfa. Ángulo exterior, aquí, alfa más alfa, 2 alfa. Pero por dato, aquí es 2 alfa, por dato, ¿ah? Por dato es alfa y es 2 alfa. Acabamos de encontrar 2 alfa porque es ángulo exterior para ese triángulo AMC. Alfa más alfa, 2 alfa. ¿Qué triángulo es este? Isósceles. ¿Por qué es isósceles? Sencillamente porque a los ángulos iguales se oponen lados iguales. A 2 alfa se opone X. A 2 alfa se opone 7. Entonces son iguales. Si BH altura y BD bisectriz del ángulo ABC, calcule X. Bueno, sumemos esto. 40 más 30, 100. ¿Cuánto mide el ángulo ABC? 80. Y si BD su bisectriz, 80 entre 2, 40. Por eso aquí se coloca 40. Pero si BH es altura, aquí 90 grados. Y ya trabajamos en este triángulo BHC. ¿Qué decimos? X más 40 más 30 igual a 90. Y de ahí sale el valor de X. ¿Estamos de acuerdo? Repito. 70 más 30, 100. ¿Cuánto mide este ángulo? 80. Pero como este es bisectriz, este ángulo mide 40 y este también 40. Como esta línea es altura, esto mide 90 grados. Y en este triángulo rectángulo sumas 30 más 40 más X igual a 90. O también puedes decir así. 90 más X más 40 más 30 igual a 180 grados. Es lo mismo.
Miren alumnos, bisectriz, mediatriz de AC, 50 más 30, 80. Entonces este ángulo en A mide 100, por eso, si es la bisectriz, 50, 50. Pero como esta es la mediatriz, ángulo recto aquí, claro. Y este es un triángulo rectángulo, por tener un ángulo recto ya mide 90, la suma de los otros dos en este triángulo, 50 más X, ¿cuánto me va a dar? 90. ¿Cuánto es ser X? 40, al ojo, ¿no? Repito, para el triángulo ABC, dato 50 grados, dato 30 grados, tú ya calculas esto. ¿Cuánto debe medir? 100 grados, para que te dé 180 grados. Por ser bisectriz, 50, 50. ¿Correcto? Y en este triángulo rectángulo, ¿por qué rectángulo? Porque esta es la mediatriz, va a formar ángulo recto aquí. Entonces 50 más X igual a 90, X debe ser 40. BM mediana. Si BM es mediana, aquí 25 y aquí también 25. Por eso he colocado 25. Y BD bisectriz interior. BD es bisectriz interior. O sea, el ángulo B que mide 90 grados queda bisecado en dos ángulos de 45. En forma elemental, X debe ser 45 menos 25. O si tú quieres sumas X más 25 igualas a 45, de ahí obtienes el valor. En la figura, calcule X, si AD 3, DC 17. Al sumar 3 más 17 me da 20. Quiere decir de que 3, aquí 3 y aquí 17. 3 más 17, 20. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 20. Ya, debes tener en mente que la hipotenusa mide 20. Correcto. Alumnos, díganme ustedes. El dato del problema. Bueno, dice en la figura calcule X. O sea, BD. ¿Ya? 3, 17, alfa, 3 alfa. Por algo me están dando estos ángulos, ¿no? Posiblemente se formen triángulos isósceles. Miren, alumnos, en este triángulo ABC yo he trazado la mediana BM. Como la mediana BM es la mitad de la hipotenusa y la hipotenusa mide 20 porque he sumado 3 más 17, 20, entre 2, 10. ¿Cuánto mide BM? 10. Y como esto es 10, porque M es punto medio ya que BM es mediana. Aquí alfa y aquí alfa. Ángulo exterior, 2 alfa. Alfa más alfa, 2 alfa. Pero como todo es 3 alfa, al ser alfa esto debe ser 2 alfa. Aquí 2 alfa y 2 alfa, este triángulo es isósceles. Entonces, ¿cómo son estos dos? Iguales. Profesor, y no te olvides de que al trazar la mediana, BM mide 10, MC mide 10 y MA mide, ¿cuánto mide MA? 10 también. Pero como esto es 3, esto debe ser 7. Listo. Entonces, al trazar la mediana, hasta aquí 10, hasta aquí 10. Todo esto 10. Como esto es 3, ya pues de ahí ya restas, ¿no? Bueno, esa es la tarea, alumnos. BM es bisectriz y de ahí ya pues sabes cómo hacerlo, ¿no? Bien, alumnos, mi recomendación, lo de siempre, ¿no? Estudiar los teoremas, resolver los mismos problemas es la mejor manera de aprender, ¿no? Y mi recomendación, pues, manténganse en casa, siempre colaborando en casa. Nos estamos viendo, alumnos.